complementarlo. Bueno, en lo personal, yo agarré cosas del documento, pero Sí, también investigué más para complementar. No sé si haya algo malo en eso. no, 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 por el contrario, está muy bien. Sí, solo que, sí, eso es lo que de alguna forma también me interesaba escuchar, ¿no? O sea que, por su cuenta, ustedes hicieron su investigación. Ujú. Bueno, siempre y cuando esté apegado, pues, a lo que hemos estado revisando en términos de lo que queremos decir por proceso de compra, por proceso de venta, etcétera, etcétera, está bien. Entonces, en esa adecuación de lo que contestaron respecto a lo que realmente corresponde con el tema. Esa nada más es mi preocupación. Si lo investigaron, perfecto, muy bien. Y si está dentro de lo que está dentro de las preguntas, también está perfecto, ¿no? Así por ahí no habría que preocuparse. Pero con la realización de los ejercicios, no lo sé, alguien por ahí me incorporó algunas cosas que, pues no concluyó. En fin, bueno, espero seguir viendo los trabajos el día de hoy, las actividades y pues ya les voy haciendo sus comentarios. En algunos casos lo dejo abierto para que lo retroalimenten en cuanto a digan y defiendan y en otros casos pues ya lo cierro, ya les mando su calificación. Solamente cuando hay alguna duda se los devuelvo nada más para que me hagan un comentario rápido y ya tome decisión en cuanto a la calificación que voy a poner. Pero bueno, en eso voy a trabajar el día de hoy, así que si quieren estar atentos, pues a defender su trabajo, pues igual, ¿no? Su actividad, sin problemas. Ujú. Eso. ¿Algún otro comentario? Bueno, vámonos entonces a seguir revisando este sistema de compras y ya vemos lo que es una compra, que es la gestión de las compras. Y bueno, vamos a ver una figurita que tiene que ver con eh, las decisiones estratégicas de las compras, que es lo que implica de alguna manera. Voy a ponerles aquí la presentación y vamos a ver que se presente, que se llama gestión de compras. Ahí está, es lo que quiero que vean. ¿Sí? Este, la, la idea es que las compras son decisiones que tienen que ver con las estrategias de suministro. Aquí en esta figurita que ustedes pueden revisar, tenemos una cadena de suministro. ¿Sí? La cadena de suministro tiene que ver con, precisamente, en esta parte comercial y de compras, tiene que ver con el fabricante, que es el punto donde se inicia toda esta cadena de suministro para el mercado, ¿sí? Ah, ayer les comentaba algo así como que, bueno, necesitamos ver, por un lado, los fabricantes, por otro lado, necesitamos ver los intermediarios, que son una serie de empresas que se dedican precisamente a abastecer el mercado a través de una función que es mucho, muy importante, ya que generalmente la fábrica o el fabricante no tiene la capacidad
de distribución. Y muchas veces ese intermediario se le conoce con el nombre de distribuidor, y puede ser un distribuidor mayorista, un distribuidor minorista, hasta llegar al consumidor final. En algunos casos, hoy en día tenemos que esos distribuidores se han consolidado como centros de distribución regionales, que hacen precisamente o cumplen con una función importante para acercar al consumidor los productos, ¿sí?, a través de brindar un servicio de transporte que viene desde el fabricante hasta estos centros de distribución, ¿sí?, que Profe, generalmente son grandes mayoristas. Dígame, perdón, dígame. perdón por interrumpirlo, ya no se ve la diapositiva. Voy a volverla a poner. Qué bueno que me lo dices. No, no importa, interrúmpanme. Lo importante es que podamos ir platicando y que de alguna forma estemos en la misma sintonía. De lo contrario, pues no sirve que yo esté platicando sin la ilustración, en este caso, que me interesa. Entonces, esta ilustración es muy importante, puesto que dibuja un poco lo que ya platicaba con ustedes acerca de la función de intermediación. La función de intermediación es una función muy relevante para la cadena de suministro a partir del fabricante hasta el comprador. Sabemos que la cadena de suministro también se puede ver antes de la elaboración de los productos, es decir, todo lo que son materias primas desde el proveedor, pero ahorita lo quiero ver solamente desde el fabricante hasta el consumidor. Lo que ayer les platicaba, de allí que miren, habrá una práctica, habrá una política, habrá una forma de establecer precios desde el fabricante. Miren, para que esta intermediación se dé, para que esta intermediación sea una realidad, es importante que exista un diferencial en precios. Hay un precio de fabricante, hay un precio de intermediación y hay un precio al consumidor final. Este diferencial en precio, generalmente el fabricante es el precio más bajo, el precio más alto es el que paga el consumidor, y hay una parte que queda en los intermediarios. Dependiendo cuántos intermediarios intervengan en esta cadena de suministro, es como esos precios se van a ir, pues, estableciendo, ya que los precios tienen, el establecimiento del precio es tan importante porque a partir de allí es que se deriva o se genera una ganancia para cada uno de los participantes en la cadena de suministro. Ya que son empresas, entonces todos ellos están trabajando por una ganancia, están trabajando por obtener una ganancia. El proveedor debe tener una ganancia. ¿Y cómo la tiene? A través de establecer un precio adecuado para los intermediarios. Porque hemos dicho que en este caso el fabricante pues se dedica a lo suyo y deja la distribución a otros. Y esos otros se llaman intermediarios, que toman diferentes niveles: mayoristas, distribuidores minoristas y puntos de venta, que son los detallistas, que son las tres figuras fundamentales. Repito, mayorista, minoristas y detallistas. Son las tres figuras generales que puede tomar un intermediario. Cuando las cadenas de suministro son realmente muy complejas, es que existe fabricante, luego después un mayorista, después un minorista, enseguida un detallista y al final está el cliente, el comprador, el consumidor final. Cuando las cadenas son muy largas. Cuando la cadena de suministro es directa, fabricante-consumidor. Pero esos casos son más extraños, puesto que hemos dicho que el fabricante no cuenta con la capacidad de distribución. Quien lo hace son casos muy claros y tenemos ejemplos.
Lo, lo común es que el fabricante utilice al menos un distribuidor, un intermediario de estas tres figuras que les acabo de comentar. Ahora sí, ¿me están siguiendo? Solo confírmenme. Sí están siguiendo la idea, sí están siguiendo esta cadena de suministro ilustrada en esta figura. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La idea central que estoy tratando de compartir con ustedes. La pregunta es para Guillermo. Guillermo. Ok. Bueno, me están contestando por el chat. Bueno, entonces continúo, ¿eh? Ah, sí. Bueno, entonces continúo. La idea es que no quiero, no quiero que yo esté por un lado y ustedes no me estén siguiendo. Eso es importante. Bueno, hasta aquí entonces esta idea de la intervención. Y entonces, cada participante de la cadena de suministro busca tener una ganancia. Por lo tanto, necesita establecer un precio tal que el fabricante le sea rentable estar en el negocio de la elaboración de, por ejemplo, pues, y pensemos que vamos a hablar de una cadena de suministro y ese fabricante es, por ejemplo, de harina de trigo. Y bueno, como fabricante de harina de trigo, necesita establecer un precio que sea rentable para pagar toda la materia prima que sería principalmente el trigo y el proceso de transformación en sus molinos, en su fábrica, y de todos los materiales necesarios como los envases para presentar su harina lista para salir al mercado en una presentación determinada, ya sea en sacos o ya sea en kilos. Y todo esto además tiene que ser transportado en envases que serían cajas de cartón posiblemente, y además esas cajas de cartón pues tendrán que viajar en contenedores eh, bien, bien asegurados que permita traslados ya sea principalmente por tierra, utilizando trailers, utilizando quizá eh, transporte tren, qué sé yo. Y si tiene que ir a algún otro lado, pues fuera del país, pues tener que atravesar la frontera, ¿sí? A través de estos contenedores que llevan los grandes trailers, ¿sí? Pero si llega a cualquier otro lugar, pues necesita un almacén, un centro de distribución, pero esa función ya le corresponde a un intermediario. Pero para que un intermediario esté interesado en transportar harina de trigo por grandes cantidades, por toneladas, pues necesita tener un precio adecuado del fabricante para que él pueda ganar en esa función. Entonces es el otro nivel del establecimiento de precio, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí debe haber un porcentaje de ganancia. Generalmente esos porcentajes de ganancia van entre 25 y 35%, les decía, ¿sí? Y después de eso, pues dependiendo cuántos intermediarios haya, pues se van dividiendo esa ganancia, ¿sí? Porque ellos transportan por toneladas, así que quizá el porcentaje por unidad es menor, pero dado que transportan cantidades enormes de toneladas de producto, pues es ahí donde ellos ganan. Hasta que llegan a las famosas tiendas o puntos de venta que pueden ser grandes tiendas al detalle, como es el caso de las tiendas de autoservicio que conocemos en el caso de México,
O bien puntos de venta tan cercanos como la tiendita de la esquina, donde también se encuentra el producto, ¿sí? ¿Utilizaron el mismo canal? A veces no siempre es el mismo canal. Son diferentes canales de distribución. ¿Sí? Generalmente en las tiendas de autoservicio encontramos que son trailers que están descargando toneladas de producto. Mientras que en la tiendita de la esquina a lo mejor es una camionetita de 4,5 toneladas o una camionetita de estaquitas, o simplemente el dueño de la tiendita de abarrotes de la esquina pues va directamente a Sam's a dar sus partes para su tienda. ¿Sí? Son diferentes formas de hacerse llegar el producto, tenerlo listo al consumidor. ¿Sí? Es lo que hace el dueño de la tienda de la esquina, pues salir a Sam's Club a traer su mercancía para su tiendita, pues se ahorra de alguna forma tener que pagarle a un intermediario, a un transportista que le lleve su producto hasta la tiendita. Pero también tiene que ponerle gasolina a su camionetita y disponer de un día o una mañana o una madrugada e irse directamente hasta Sam's Club donde se encuentre, esperar que abran, llenar su camioneta, hacer la compra y regresar a su tienda. Es un tiempo que también él invierte, por el cual tiene también que ganar. ¿Me explico? Pero son diferentes formas de hacer llegar el producto y ponerlo disponible hasta el comprador final. Y es así entonces cómo se dividen todas esas ganancias. Entonces esa cadena de suministro es compleja. En algunos casos es sumamente compleja donde intervienen más de un intermediario de tamaño el que sea, digo, puede haber grandes. Pero fíjense que para hacer llegar todos estos productos, pues se necesita tener identificados quiénes son los que participan en esta cadena de suministro. Por lo tanto, un análisis del mercado es, sin lugar a dudas, ¿sí cambió la diapositiva, Sí, profe. jóvenes? Sí. Sí, profe. Correcto, Sí. entonces estamos en el análisis del mercado, ¿sí? Donde están propiamente los que abastecen los materiales, donde está la fábrica, donde se hace la manufactura propiamente, donde están los distribuidores y está el consumidor final. La idea con la actividad que ustedes van a realizar, identifiquen propiamente quiénes son los que intervienen en todo este sistema de suministro, en esta cadena de suministro, donde me digan a través de una figura, bueno, pues estamos trabajando con una fábrica, digamos, en este caso ya alguien me dijo, pues papelería, pues una papelería desde donde viene, ¿no? Y en donde se manufactura. Y pues ahí hay una cantidad de productos. Eligieron bien, quienes eligieron la papelería, pues eligieron bien porque tienen bastantes productos. Una fábrica, pues no solamente abastece hojas de papel, seguramente abastece muchas más cosas. Pero de eso se trata, de que veamos con toda exactitud, nos acerquemos un tanto más a lo que es esas cadenas de suministro que nos permitan entender el caminito que siguen los diferentes productos antes de que lleguen al consumidor. Por lo tanto, deberíamos estar hablando de los precios de los productos, en este caso de los productos, pero también de sus características en términos de la calidad, en términos de los beneficios que otorgan a los consumidores por los cuales están dispuestos a pagar, y también todo lo que tiene que ver los términos comerciales y todos los documentos que deben ir acompañando a un proceso de compra, venta, un proceso de compra-venta, porque para el fabricante es una venta, para la tienda de autoservicio es una compra, entonces es un proceso complejo de compra-venta, donde acompañan a este proceso documentos, sobre todo cuando estamos hablando de intermediarios, y podemos dejarlo con este ejemplo, fabricante. Profe, ya no se ve Ya la se ve la... presentación. Ok, no se ve, voy a regresar. Voy a regresar. Aquí estoy.
aquí estoy. Sí. Sin lugar a dudas, entonces estaba diciendo que precio, calidad, los términos comerciales que se acuerdan en el proceso de negociación, junto con el nivel de servicio, que es el servicio logístico de mercado, que es los tiempos de entrega, los servicios de transporte, y también está asociado el costo de la adquisición de los productos. Todo esto son aspectos que deben estar presentes, como ya lo dijimos en el documento que estábamos leyendo, deben estar presentes en una compra-venta que generalmente suele ser compleja, pero ciertamente también es repetitiva. Muchas de las compras que se dan a nivel comercial, cuando estamos hablando de grandes cadenas de autoservicio, todas estas compras son repetitivas. Tiene una serie de proveedores y los proveedores de alguna forma están en contacto con los fabricantes directos. Es muy difícil que un fabricante llegue directamente a estas tiendas de autoservicio. Serán casos aislados, pero lo común es que haya intermediarios. Bien. Por lo que la elección, regresando con la idea que venimos manejando, la elección de un proveedor estará en función de la negociación y las condiciones establecidas en ese proceso de negociación. Generalmente, el cliente final es el que decide. El cliente en este proceso de venta es el que finalmente decide el que va a firmar con tal u otro proveedor. Lo cierto es que en todo proceso de negociación es importantísimo tener en cuenta aspectos como aquellos relacionados con cuestiones técnicas, con cuestiones económicas, con cuestiones logísticas, pues para poder tener una cotización que sea realmente atractiva. Decimos nosotros que sea competitiva, según las necesidades del cliente. ¿Eso qué quiere decir? Cuando una cotización puede ser competitiva es porque en ese análisis que se hace en esa selección de proveedor, pues se tuvo que evaluar a más de un proveedor. Incluso se hace una tabla comparativa cuando se trata de compras que implican una buena cantidad de dinero. Pero esa cotización que sea competitiva finalmente termina siendo, además de los otros aspectos técnicos, generalmente son económicos, como ya lo habíamos también convenido, lo habíamos acordado. El precio es el que finalmente inclina la balanza de ir o no por un proveedor o por otro. ¿Sí? Y esa parte es, digamos, en última instancia el criterio de mayor peso en un proceso de negociación y sobre todo en una cotización cuando ya se tiene esa tabla comparativa. Bueno, en ese proceso de negociación habrá que decir que existen algunos criterios o algunas sugerencias. Ven la siguiente diapositiva, estoy en la diapositiva 24. Sí, profe. Cambié de diapositiva y estamos en la Sí, profe. 24. Algunos de los criterios que se deben tomar en cuenta a la hora de negociar, hay que separar a las personas del problema a negociar o del tema a negociar. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la negociación debe ser impersonal, ¿sí? Aquí no cuenta si las personas son afines, si las personas se cayeron bien, si las personas terminan siendo amigos o no, o si ya eran amigos antes.
se trata de separar el interés de la empresa del interés personal. El tema de negociación es impersonal. Cada uno representa los intereses de una empresa. Por lo tanto, sobre eso se debe centrar la atención en los intereses que representan más que en los posicionamientos personales de las creencias personales. Pero en ese proceso de negociación, además de hacerlo impersonal y representar intereses, también se necesita generar alternativas. Decía yo que la negociación, para que exista la negociación, debe haber un desacuerdo, primero, un punto en el que no hay, en que hay intereses divergentes, en que ambas partes encuentran un problema. Y para resolver ese problema, se necesitan generar alternativas de solución que sean atractivas. Es allí donde se puede ir acercando en ese proceso de negociación a través de tomar las mejores alternativas para ambas partes. ¿Eso qué quiere decir? Que se esté dispuesto a ceder en el momento o en la etapa adecuada, que veremos más adelante cómo este proceso de negociación se da. Estoy dando una breve introducción y lo retomaré el día de mañana con todo, con todas las implicaciones que tiene este tema de la negociación. ¿Sí? Veremos que hay unas diferentes etapas y hay etapas de inicio y etapas de cierre, pero generalmente tenemos que visualizar alternativas donde permita acercar los intereses e ir eliminando el problema inicial. Insistir en los criterios objetivos, impersonales, de tal suerte que se pueda llegar a un buen acuerdo. Y para llegar a un acuerdo es que entonces el problema ya se eliminó, pero además en este contexto no debemos de perder esta idea de ganar, ganar. Es decir, la mejor negociación es cuando ambas partes ganan, cuando ambas partes llegan a un punto en el que la alternativa mejor es donde ambos ganaron. Y no habrá ningún acuerdo en este proceso de negociación cuando alguien no quiso ceder más y se cerró, no generó alternativas y solo quiso ganar. Es ahí donde se rompe la negociación y también es cierto que esos procesos terminan siendo así. Ajá. Con esto quiero decirles que la negociación es un tema que en realidad es una práctica común que generalmente se necesita estar recurriendo de manera, si no de manera sistemática, sí se necesita estar revisando. Por ejemplo, si se tiene acuerdos de proveeduría con ciertas empresas, pues ese tema se aborda de vez en cuando, se revisan los términos comerciales y entonces se establecen por un periodo determinado. Una vez al término de ese periodo, entonces se vuelve a retomar para que se revisen los términos acordados, ya que por cuestiones de la evolución de los precios, de la inflación, generalmente se tienen que ajustar a los precios de los servicios. Y por esa razón es necesario. Mande. Profe, ya no se ve la diapositiva. Regreso en un momentito, por favor. Sí. Decía, es importante entonces tener bien claro ese tema del ajuste de
de los precios y de los acuerdos en general. Ya voy, ya estoy aquí. Ok, adelante. Entonces, esa revisión periódica de los aspectos cuantitativos y cualitativos de la función de proveeduría, por supuesto, se tiene que hacer de vez en cuando para que se ajusten esas desviaciones que se dan propiamente en el mercado por efectos de la inflación. Generalmente, por efectos de que algunos proveedores cambian de política, algunos proveedores desaparecen del mercado, algunos proveedores también revisan sus estrategias y generalmente también su política de proveeduría también cambia. Así que en ese contexto, pues hay que revisar todos esos objetivos durante ese proceso para definir prioridades, porque esto es un producto de planeación y la planeación generalmente se hace en un periodo de un año, con sus respectivos ajustes durante el Inter. Allí se definen una serie de objetivos, una serie de alcances, una serie de limitaciones. Esto que toda esta actividad gira en torno a objetivos estratégicos, por un lado del vendedor y por otro lado del comprador. Así que se tiene que dar un proceso de adaptación mutuo para poder llevar a cabo la función en este gran sistema de abastecimiento del mercado por el lado de el cliente y de las compras o del proceso de compra y venta. Cambié de diapositiva, estoy en la diapositiva 27. ¿La pueden ver? Sí, profe. Va. Por lo que decíamos que quizá uno de los aspectos más relevantes en los costos que toda empresa está manejando y debe tomar en cuenta son los costos, tanto de los materiales para el proceso de producción, pero si lo estamos ubicando en este momento desde el punto de vista de la distribución, una tienda de autoservicios, la gerencia de la tienda de autoservicios tiene muy en cuenta el precio de todos los productos que va a exhibir en la tienda. Es la inversión más grande, además de los diferentes servicios que están asociados con esos productos. Es decir, que la mayor inversión está en el precio de los bienes que se exhiben, de los servicios asociados, como el transporte, como los diferentes espacios destinados para la exhibición, los racks que se tienen que colocar, toda la estructura necesaria para exhibir los productos. ¿Sí? También es cierto que se tiene que tomar muy en cuenta la calidad de los productos. ¿Sí? ¿En qué sentido? Miren, ustedes se darán cuenta que en una cadena de suministro, cuando se trata de consumidores finales, hay consumidores que están dispuestos a pagar productos incluso de importación que se exhiban en la tienda y otros tal vez no tanto. Y esto tiene que ver con el análisis de mercado, jóvenes. Hay mercados, hay segmentos de mercado según sus ingresos, según su capacidad adquisitiva, su capacidad de pago, que todas esas estrategias comerciales necesitan tomar en cuenta para establecer ofertas
a través de las tiendas de autoservicio encaminadas a ciertos segmentos de mercado. Les voy a manejar un ejemplo ya con marcas comerciales, que generalmente evito hacerlo, pero vamos a hacerlo en esta ocasión. En el país hubo un proceso de cambio interesante a principios de los años 90, cuando en realidad se daba esta expansión de las tiendas de autoservicio estadounidenses hacia Latinoamérica. En el caso de México, sí ya se contaba con la presencia de cadenas de tiendas de autoservicio. Pero por decirles, en ese tiempo estaba Sumesa, Comercial Mexicana, estaba Gigante, Superama, entre otras, pero por decirles solamente algunas. Después de que este proceso de expansión de las tiendas de autoservicio y este concepto de autoservicio se extiende en toda Latinoamérica, México también sufre ese fenómeno. Y entonces se hablaba de cadenas de Estados Unidos que llegarían a México, una que se llama Kmart, otra que se llama Walmart y algunas otras. En realidad, quien concretó esa llegada a México fue precisamente un grupo de inversionistas bajo la marca de Walmart. Walmart, a su vez, visualizando esos segmentos de mercado, en el caso de México, también dividió sus servicios para el poder adquisitivo de los segmentos de mercado. Así que puso a disposición estas tiendas que, por cierto, adquirió en México y que estaban funcionando, que eran, en este caso, las Aurrera, y subdividió el concepto de Aurrera, que era uno solo, que era de unos inversionistas mexicanos del grupo Alfa, de inversionistas en México, lo vendió al grupo Walmart, vendió sus acciones. Y entonces Walmart, previendo esa segmentación de los mercados, porque precisamente los inversionistas del grupo Walmart decían que la estrategia de segmentación de mercados no iba a funcionar en México porque el concepto tradicional de tiendas de autoservicio estaba dirigido a un segmento de alto poder adquisitivo, que eso no estaba destinado a la clase la clase social con menor poder adquisitivo. Pero entonces la estrategia del grupo Walmart fue segmentar sus servicios y generar el concepto de bodegas. El concepto de bodega. Así que a todas sus tiendas que vayan dirigidas a un segmento de población con poder adquisitivo menor, puso a su servicio las bodegas Aurrera. Y ese concepto de bodega Aurrera, evidentemente, es un concepto con costos mucho más accesibles que el concepto tradicional que traía el grupo Alfa en México. Y entonces genera todo un canal de comercialización donde los proveedores se ven obligados a disminuir sus costos de operación y a pedir al productor que también elabore productos que no sean realmente de gran lujo,
que sean productos realmente que vayan encaminados a un segmento que satisfaga necesidades, pero que sin grandes empaques, sin grandes envases que no encarezcan el producto. Y desde entonces, desde los años 90, se revolucionó, jóvenes, se revolucionó el mercado de los mercados de abasto a través de estas tiendas de autoservicio. Y el concepto de bodegas apareció. Aunado a esto es por el lado de nivel detalle, porque estas grandes cadenas venden a detalle. Y cuando digo es que venden a detalle es porque venden a las familias que ingresan a las tiendas de autoservicio y compran la cantidad que quieran, desde una pieza por producto a las que quieran. Pero también hay otro mercado, el mercado de mayoreo. Y ese mercado de mayoreo lo mantiene precisamente bajo la marca de el famoso Sam's Club, con una estrategia comercial para llegar a un segmento que le interesa un precio todavía mucho menor que en las bodegas, pero a través de del concepto de mayoreo. Entonces, sí, las personas pueden comprar de mayoreo allí, pero tienen que pagar una membresía anual, y esa membresía se concreta a través de una tarjetita que les da el derecho de ir al Sam's a comprar, pero tienen que comprar de mayoreo. Para poder hacer que los precios sean mucho más bajos que en las bodegas, es que tienen que ahorrar muchísimo en la estructura. Si ustedes entran a un Sam's y a una bodega, hay diferencia en cuanto a las instalaciones. Generalmente en el Sam's, las instalaciones que abrigan el conjunto de productos, realmente es una bodega. Tiene todas las características de una bodega. Se prescinde de todo lo bonito que pueda tener una tienda de autoservicio. Por ejemplo, la Comercial Mexicana, que acaba también pasar a manos de otros inversionistas, la Comercial Mexicana. La Comercial Mexicana era el paradigma de tienda de autoservicio que reflejaba bastante lujo, pero los precios también estaban muy caros. Ah, pero es que ahí va la gente con mayor poder adquisitivo que en las bodegas. Sí, puesto que ahí se comercializan productos de importación, alimentos y bebidas de importación, cosa que en las bodegas se encuentran, pero muy pocos. ¿Me explico? Todo esto tiene que ver con esa segmentación del mercado y con estrategias comerciales. Y, por supuesto, con cadenas de suministro y con precios distintos. De allí, jóvenes, que la estrategia del establecimiento de precios es muy importante. Así entonces, los costos, las calidades, los suministros, los tiempos de entrega, la capacidad tecnológica para establecer infraestructuras, la relación con el proceso de proveeduría, la flexibilidad para adaptarse a los cambios en el poder adquisitivo de los clientes, los gustos, y sobre todo generar la estabilidad financiera para los inversionistas, tiene mucho que ver con todo esto que estamos comentando, como una estrategia de negocio, como un modelo de negocio que las empresas deben tomar en cuenta, y todos estos aspectos que acabo de comentar forman parte de esa gestión, de esa dirección, y todo gerente necesita tener en cuenta todo este proceso. Y lo estamos viendo solamente desde el punto de vista de la compraventa para el cliente. Ahora nos falta todo lo que tiene que ver con materiales, pero ya los dejo porque el tiempo se nos ha ido. Gracias, jóvenes. Nos vemos mañana. Hasta luego, Doctor, profe. Está bien, profe. yo le envié un mensaje cuando ya me dejó entrar a la plataforma.